Buenas, bienvenidos a los estudios Va en Serio, yo soy Fernando M. García y os prometo ser siempre sincero. Spider-Man es el mejor superhéroe del mundo. Desde que lo descubrí de niño siempre ha sido mi héroe favorito y siempre lo será. Y no soy el único que lo piensa. Durante años el personaje no ha ido más que añadiendo más y más fans que consumen sus cómics, películas y demás productos de merchandising. Pero, ¿por qué? ¿Por qué nos gusta tanto Spider-Man? ¿Tal vez porque posee un conjunto de poderes de lo más creativos que existen? Sí, es una buena razón, pero nah. A lo mejor es porque cuenta con una de las mejores galerías de villanos que existen en todo el mundo del cómic. O puede que sea porque nos es imposible no sentirnos identificados con un personaje tan de a pie y con problemas tan reales como los de Peter Parker. Pues sí, es exactamente eso. Y bueno, si lo pensamos con lógica, es normal. Retrocedamos por un momento en el tiempo. Vale, no tanto. No. Para atrás, ¿qué te has pasado? De acuerdo, bien, sí, así está bien, muy bien. Bienvenidos a finales de los años 30, una época en la que ni Marvel ni DC Comics existían, o al menos no tal y como los conocemos hoy en día. Por aquel entonces Marvel era conocida como Timely Comics, y DC Comics no había comprado aún los derechos de Superman. Era una época en la que se acercaba el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, y el estado de depresión era palpable en la sociedad. Por aquel entonces lo que el público buscaba en la ficción era una forma de evadirse de la realidad, leer historias llenas de aventuras que los alejara de la situación en la que vivían. Y era ahí donde entraban en juego los cómics y más concretamente los superhéroes. Personajes como Superman, Batman, Wonder Woman, el Ángel o el Hombre Submarino entraron en escena y pocos después de empezar la guerra, el famoso Capitán América. Sus historias estaban llenas de heroicidades y peligros que siempre conseguían superar de forma gloriosa, sirviendo de inspiración a jóvenes y no tan jóvenes, tal y como funcionaban en sus días los mitos de los héroes y dioses griegos. Y ahí está la clave de todo esto. Eran dioses, figuras a las que mirar desde abajo, admirables y que daban esperanza. Aunque la mayoría de ellos solían tener identidades secretas, las historias de estos personajes siempre tenían como centro las aventuras de los héroes, y las identidades civiles eran solo una tapadera y no contaba con la importancia suficiente como para empatizar a nivel personal. Aunque tampoco es que fuera lo que se pretendía. Incluso los personajes más humanos como Batman o The Shadow eran personas extraordinarias, cuya identidad secreta no era lo que se podía llamar corriente. Para la población, este tipo de historias fueron cruciales para sobrellevar el malestar de la guerra, pero entonces sucedió lo inesperado, o más bien lo que todo el mundo estaba esperando. La guerra terminó. Y con ella el malestar del público desapareció. Mientras que esto no fue un problema muy grande para los héroes más famosos, la popularidad de la mayoría se vio truncada y acabaron cancelándose por falta de ventas. A los lectores ya no les interesaba tanto la idea del héroe perfecto que ganaba siempre y empezaron a interesarse más por el género noir y el terror. Pero entonces apareció un hombre que lo cambió todo. Y ese hombre no era ni más ni menos que Stan Lee Lieber, quien más tarde usaría el nombre artístico de Stan Lee. Stan consiguió llamar la atención del público con un cómic de su propia invención, Los Cuatro Fantásticos. Dada la creatividad que fue entonces, encontrar un equipo de superhéroes que no solamente eran aventureros, sino que era una familia y se comportaban como tal. Este fue solo el comienzo para nuestro guionista de cómics favoritos, puesto que el éxito del susodicho cómic propició la creación de más personajes como la Patrulla X o el Increíble Hulk, que seguían rompiendo el molde con problemas más reales que los demás héroes que habían existido hasta entonces. Pero el cómic que de verdad significó el cambio no solamente para la vida de Stan Lee, sino también para el mundo del cómic, fue la publicación de Amazing Fantasy número 15, también conocido como el debut de la ¡Asombroso Spider-Man! En esta historia nos presentaban a Peter Parker, y por primera vez nuestro protagonista no era guapo, atlético, con éxito entre las chicas, de hecho se burlaban de él, era torpe, socialmente aunque muy inteligente, y por mucho que tratara de encajar entre sus compañeros de clase, no lo conseguía. En aquella época sobre el papel esta idea era terrible. ¿Cómo podría tener éxito un cómic cuyo protagonista era una persona completamente corriente y sin nada en especial? Alguien a quien podías ver todos los días o incluso podrías ser tú mismo. Por primera vez no se miraba a un héroe desde abajo sino de frente. Peter no era un millonario, no era un alienígena de otro planeta, tampoco era un elegido por una profecía mística ni un supersoldado. Era un chaval normal, que no era popular, que pasaba desapercibido por todo el mundo y que casi siempre le iba mal en su vida personal. ¿Suena de algo? Pero es que no quedaba ahí la cosa, porque resulta que lo que hacía que Peter ganara a sus enemigos y salvara el día eran situaciones o cosas que aprendía como Peter Parker, en el colegio, en su casa. No era Spider-Man quien salvaba al inocente, sino Peter Parker, una persona corriente.
aburrida a la que por accidente le picó una araña y consiguió superpoderes. Un accidente que le podría haber ocurrido a cualquier otra persona tan normal, corriente y aburrida como él. ¿Es o no es revolucionaria la idea para la época? Por primera vez lo que hacía especial al superhéroe no era la máscara, era la persona que estaba debajo de ella. Y es que cualquiera de nosotros podríamos estar debajo de la máscara de Spider-Man. Yo mismo cuando era niño y leía sus aventuras en el cómic o las veía en televisión o en el cine, y veía a Peter Parker, me veía a mí mismo. Yo no quería ser Spider-Man, sino que ya sentía que lo era. Eso era magia. Y en la mayoría de las ocasiones las historias de Spider-Man no terminaban con un final feliz, sino con una situación real y algo cruda que incitaba a la reflexión de que lo correcto no se hace por una recompensa. Peter nunca tuvo una recompensa. Lo correcto no se hace por eso. Lo correcto se hace precisamente porque es lo correcto. Y a eso es a lo que aspiramos, no a ser un superhéroe, sino a ser buenas personas, a afrontar los dilemas y los problemas que tenemos en nuestra vida diaria, y a pesar de ello siempre a hacer lo correcto. No a ser Spider-Man, aspiramos a ser Peter Parker. Y es por esto por lo que nos es tan fácil ponernos en el pellejo de Peter Parker, porque sobre el papel cualquiera podría haber sido Spider-Man. Pero no importa, porque hay otra cosa que Norman no sabe. El ADN humano que en aquellas arañas implanté, resulta que era el mío. Lo que significa que sin mí, sin mi línea de sangre, Oscorp jamás podrá replicar ni continuar mis experimentos. ¿Pero qué cojo? Continuará.